Mira la palabra que Dios me dio mientras estaba ahí orando. En el Salmo 126 dice la palabra, verso 4, dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. El Negev, aleluya, es un lugar, ¿sabe lo que significa? Un lugar que está quemado y seco, sin probabilidades de vida. Cero probabilidades, Dios mío. Cero probabilidades. Pero el arroyo no significa que ese lugar esté muerto. Es que ese lugar está a la expectativa de una lluvia repentina. Lo que le pasa al Negev es que no sabe, aleluya, que en el norte se está formando, aleluya, una nube, se está formando la lluvia, aleluya. Y cuando la lluvia se forma, ¿sabes qué? Es cuando la evaporación, aleluya, comienza a elevarse de la tierra al cielo y comenzamos a preparar nuestra lluvia. Y yo sentía de parte del Espíritu Santo y me llevó a una carretera que yo fui hace como 3 años, de Oklahoma a Colorado. Y yo estaba en una carretera con el pastor y había acres y acres al lado. Y estaba un fuego que yo estaba asustada. Y yo busqué en Google a ver qué pasaba. Y era que intencionalmente ellos provocan una quema en el césped, porque ese fuego se lleva todo microbio y todo aquello que afecte la cosecha. Y cuando el Espíritu Santo conectó la imagen de esa carretera, que yo ni me acordaba, me llevó en una visión aquella carretera que yo veía fuego a la derecha y fuego a la izquierda. Y el Señor me trajo una palabra y me dice: yo provoco, aleluya, como el Negev, que es un lugar que está quemado, seco, sin aparente vida, pero yo provoco que el fuego del Espíritu Santo caiga sobre las vidas. Y usted dice: ¿qué está pasando en mi vida? No hay fruto, no veo visión, no escucho la voz del Espíritu Santo. El Señor está provocando que el fuego queme tu tierra para, aleluya, esperar el renuevo de Dios. Aleluya, un nuevo tiempo del Espíritu Santo. Y yo creo de parte de Dios, aleluya, que así como los ríos del Negev, como el arroyo del Negev, debí decir, hoy el Señor tiene una lluvia, aleluya, torrencial. Porque así como en el Negev, aleluya, viene, aleluya, de lo seco, es como un carro que tú llevas a la pista nitroso, aleluya, que va de 0 a 100, yo no sé en cuántos segundos. El Señor nos lleva de 0 a 100, pastor. ¿Cuántos aquí están a la expectativa de lo que Dios tiene? Usted está aparentemente muerto, sus sueños están aparentemente muertos, pero el fuego de Dios va a caer sobre nuestra vida en esta noche. Yo tengo un aposento alto. Esto es un pentecostés lo que está pasando aquí, aleluya. Y yo creo en mi espíritu, aleluya, que viene una lluvia torrencial sobre nuestra tierra. Lo que está seco reverdece, lo que está muerto es vivificado, aleluya. Lo que está aparentemente muerto comienza a dar fruto, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Quería dejar esto como plataforma y compartir esta que Dios me estaba ministrando en mi espíritu, porque Dios está preparando, aleluya, el espíritu para lo que va a pasar en esta noche. Llame a su casa y dile: yo llego tarde, que vaya a vigilia. Y el sopón también, así que yo no me puedo perder el sopón. Así que para nosotros es un honor celebrar este fin de semana el 8º aniversario de Centro de Vida Rey de Reyes, aleluya. 8 años, aleluya, de gloria, aleluya. Para mí es un honor y es un privilegio recibir al apóstol, al profeta, mentor, aleluya. Pertenecemos a la red de mentoría del Ministerio Despertados por el Espíritu, y la pastora Yauneri y sus hijos, aleluya. Para mí es un honor y un privilegio recibir al siervo de Dios, el profeta y apóstol Jim Cintra. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aplauso fuerte. Aleluya, déselo a Jesús, vamos.
A Cristo, a Cristo, a Cristo. Gracias, hermano. Póngase sobre sus pies y déselo fuerte ese aplauso a Jesús. Él es el único causante, Él es el único motor, Él es el único capaz de producir 8 años de victoria. Un hermano de hombre es eterno propósito, así que déselo fuerte a Jesucristo, porque es el único merecedor de esta victoria, de esta alabanza, y proclamamos que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. ¿Sí o no? Qué gozo, qué alegría, qué privilegio. Antes de entrar estaba hablando con la jefa y la primera dama, así que recibo un abrazo de mi amada Yauneris, de mi amada esposa, y de todo el escuadrón de Micaía, de Alina, de Ezequiel, de todos. Reciban un gran abrazo, y así que les envío un abrazo enorme desde allí, desde la ciudad de Lakeland, ahí en el estado de la Florida. Contento de ser parte de lo que Dios está haciendo en estos 8 años de victoria, que yo creo que todavía hay más. Todavía el Espíritu Santo está corriendo. Sabe que hoy, esta tarde, mientras meditaba, uno de los pasajes que estaba leyendo era el Salmo 126. Literalmente era ese el salmo que estaba leyendo. Y me encantaba cuando decía: los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán dando y llevando la preciosa semilla, mas volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Y si hay algo que a mí me marcó tanto de ese pasaje, es que hablaba de 2 tiempos. Un tiempo donde tú vas, un tiempo donde tú regresas. Un tiempo donde lloras, pero un tiempo donde ríes. Un tiempo donde siembras y un tiempo donde cosechas. Se definen 2 tiempos. Pero si bien es cierto que había un tiempo donde lloraba, había un tiempo donde reías. Y te das cuenta que la manera en la que ellos fueron no fue la misma forma en la que ellos regresaron. Y yo quiero declarar en el nombre de Cristo que la manera en la que tú fuiste no es la manera en la que tú regresas. Que fuiste cabizbajo, pero regresas con la frente en alto. Fuiste roto, pero regresas completo. Fuiste quebrantado, pero regresas sano. La manera en la que vas no define la manera en la que regresas. Así que bendita gracia, bendito Cristo, que me da el privilegio de poder estar aquí y de ver gente que amo. 2 pastores hermosos que están acá, Pastor Omar, Pastor Miraín, qué alegría. Esto ha sido gente que durante toda la jornada del ministerio que por gracia del Señor nos ha permitido tener, han visto distintas etapas, facetas, y han sido muy, muy especiales para mí y para mi familia. Así que recibo un abrazo de nosotros y en nuestra casa de manera especial. Yo quiero aprovechar que ella está ahí sobre sus pies y yo quiero que usted me acompañe, por favor. Vaya conmigo un momentito a un pasaje bastante conocido. 2 de Corintios, capítulo número 10. 2 de Corintios, capítulo número 10. Y yo quiero que usted vaya a una porción y un texto que de alguna manera u otra yo creo que todos hemos tenido contactos con este pasaje. 2 de Corintios, capítulo número 10. Y mire lo que dice el verso 4 hasta el verso 5. Voy a leer desde el 3 para darle un poquito más de contexto. El apóstol Pablo está básicamente haciendo una ponencia para defender su ministerio en este momento. Y hay algo extraordinario que Pablo presenta un principio espiritual dentro de esta defensa. Y mire lo que dice la palabra del Señor, 2 de Corintios 10:3, foco en el 4 y en el 5. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Mire esto: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué cosa? De fortalezas, derribando ¿qué? Argumento y ¿qué cosa? Y toda altivez. Acuérdese de esto: tenemos fortalezas, tenemos argumentos y tenemos altivez, que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia
a Cristo. Repito nuevamente verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Padre, te doy gracias por tu palabra está bendecida, tu palabra, Señor, es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, capaz de penetrar al alma, discernir las intenciones y hacer todo aquello por lo cual tu palabra es enviada. Yo te pido que tu palabra, Señor, haga el efecto transformador. Que tu palabra, que es viva, transforme la mente, el corazón, el pensamiento. Que haya, Padre amado, hoy, Señor, una transformación en la mente. Y que todo aquello que tú has determinado hacer sobre cada casa, cada hogar, cada familia, cada representación familiar que esté en este lugar, sobre esta tu iglesia, Padre amado, no haya estorbo ni tropiezo, Padre amado, en nuestra mente. Que podamos, Señor, con claridad de pensamiento, Señor, creer, Padre amado, con convicción clara en lo que tú has hablado y en lo que tú estás haciendo. Gracias, Padre amado, porque eres el Dios de las cero posibilidades. Eres el Dios que manifiesta los tiempos, Padre amado, de lluvia temprana y de lluvia tardía. Y Padre, te ruego en esta hora que conforme a lo que tú habías establecido desde antes de la fundación del mundo, tú establezcas, Padre amado, hoy, Señor, un fundamento de palabra que traiga libertad, que traiga claridad de pensamiento, que, Padre amado, dé una renovación a la mente y que todo lo que tú determinaste hacer sea hecho para la gloria de tu nombre y para la expansión de tu reino. Querido amigo Espíritu Santo, es imposible predicar si tú no me ayudas. Por lo tanto, te ruego por favor que me ayudes a predicar. Y te pido en esta hermosa noche que en medio de tu casa y de esta tu iglesia, tú lo hagas una vez más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y amén, Jesús. Se atreve a darle un aplauso fuerte a Cristo, por favor. Puede sentarse ahí donde está. Que viva Cristo, que viva el Rey. Amén. Viva Cristo, que viva el Rey. ¿Sabes? Cuando me entregué al Señor en el año 2004, recuerdo que después del campamento fue bastante particular. Recuerdo que días antes había estado un tanto rebelde en mi casa. Y mi señora madre, una mujer que amaba la intimidad, amaba la oración. Recuerdo que además de que era una mujer de Dios, una profeta, recuerdo también que tenía un carácter bastante peculiar. Hablaba con las manos más que con la boca, ¿me entendió, verdad? En casa, mientras mi papá era la gracia, mi mamá era la ley. Así que mientras mi papá era con una ternura única, se sentaba a dialogar, trataba de crear una conciencia y trataba de apelar a tu mente y a tu corazón, mi mamá no tenía muchas palabras. Mi mamá fue la mayor de 6 hermanos que le siguieron, todos varones, y cuando tenía 13 años su mamá fallece. Así que la manera en la que ella tiene que formarse es en medio de la crisis del dolor y tiene que convertirse básicamente en madre de los hermanos que tiene, que son menores que ella. Así que entre 6 varones, pues fue a puño y patá, ¿sabes? Así que cuando yo llego básicamente ya habiendo experimentado ella la crianza de 6 antes que yo. Así que yo vengo a recibir la crianza básicamente de continuidad de lo que ya otros habían recibido. Así que en medio de esa dinámica, recuerdo que hubieron unos días de rebeldía en casa, en mí, que me hicieron comenzar a caminar con quien no debía, a llegar a lugares donde no debía. Y en medio de esa dinámica, recuerdo que varias madrugadas cuando llegué, mi mamá tenía la habilidad de caminar en la oscuridad, como si fuera casi un ninja. Y a mitad de sala, era como darle de frente al huracán María, ¿sabes? Recuerdo que la última vez que pasó, prende la luz de la sala, yo me cuadro con un pie atrás, hombro arriba, y diciendo, si me va a dar, que pase trabajo por lo menos. Y yo recuerdo que me miró y me dijo, no te voy a tocar. Y yo dije dentro de mí, está difícil, eso no se lo creo yo. No te voy a tocar, pero yo voy a ver qué puede más, si las ganas tuyas de estar haciendo lo indebido o la palabra que Dios me dio cuando tú estabas en el vientre.
Nunca voy a olvidar esas palabras. Recuerdo que desde aquel día comenzó a orar por las mañanas y yo escuchaba a mami hablando lengua en todo el pasillo, ungiendo la puerta mía con aceite. Tuve al otro día embarrado las huellas digitales así en la puerta. Pero entendí al pasar el tiempo que mami estaba reclamando algo que Dios le había prometido y que había un conflicto que se estaba librando para tratar de definir los pasos de mi vida. Recuerdo que pasado algunas semanas, mi prima, que era líder de jóvenes, pastora de jóvenes, me dice: hay un campamento de jóvenes, quiero que vayas. No, Gladys, yo no voy para allá. Sí, necesito que vayas. No, yo no voy. Sí, necesito que vayas. No, yo no voy. Vale solamente 40 pesos, menos voy a ir. ¿Para qué voy a hacer? No. Y me dijo: yo voy a pagarlo. Yo voy a hacerte la compra de lo que haga falta, pero necesito que subas. Cuento largo corto, ese último día, pasó viernes, pasó sábado, pasó domingo, todo el mundo está cayendo, la gloria de Dios está manifestándose, la gente está entregándose, los chamacos están siendo libertados. Y allí está Jim Cintrón, habiendo visto lo que Dios está haciendo en otros, pero no hay nada que esté marcando su corazón. Hasta ese lunes en la mañana, que está predicando un anciano del concilio que pertenecíamos, si mi mente no falla, llamado Pastor Juan. Y Pastor Juan es un hombre muy de Dios. No era un hombre muy conocido, no era un hombre muy letrado, pero era amigo del Espíritu Santo. Y de momento, mientras está predicando, dice: sí, claro que sí, Señor. Dios quiere hablar hoy con un Jim Cintrón que está aquí. Ay, Dios. Y yo comencé a chorrearme así en el asiento. Y de momento digo yo en mi mente: hay 500 jóvenes, es Ebenezer Sidra, aquello está lleno de una esquina a otra. Y yo dije: bueno, quizás él sabe mi nombre, pero no ha visto mi cara. Entre 500 somos un montón. Y acto seguido, como si me estuviera leyendo el pensamiento, me dijo: hijo, ¿vienes o voy? Porque Dios me enseñó tu cara. Así que por aquello de que no me fuera a decir lo que estaba escondido en el corazón mío frente a nadie, yo salí como alma que lleva a Cristo desde el lugar donde yo estaba y caí allá al frente. Ese día recuerdo que aquel hombre me abrazó con los brazos de un padre. Ese día, por primera vez, comencé a experimentar la libertad que tanto había visto que mis padres predicaban. Ese día, la manifestación de la presencia de Dios se hizo tan real que sin nadie literalmente ponerme la mano, el poder de Dios tocó mi vida y recuerdo caer en el suelo. Cuando caigo en el piso, comienzo a ver un sinnúmero de torbellinos como si fueran tornados por todo Ebenezer, y uno de esos torbellinos paró en mi boca. Y aquello que yo me prometí que no iba a hablar, porque yo no iba a estar hablando esos disparates que hablan los fanáticos, eso. Terminé hablando ahora en otras lenguas, siendo abrazado por un poder que iba más fuerte y más profundo de lo que yo pensaba. Allí mi vida fue cambiada y transformada. Pero cuando llego a mi casa y bajo a la realidad de lo cotidiano y a las batallas que como todo muchacho adolescente de 16 años va a comenzar a experimentar, recuerdo que mi mamá y mi papá me dieron varias cosas de obsequio. Porque resulta que mi prima, que está viendo lo que está ocurriendo conmigo en el campamento, llama a mi mamá emocionada y dice: Dios lo tocó, Dios lo tocó. Y cuando me pone mi mamá, yo todavía estoy hablando lenguas, llorando, tirado en el piso en una esquina. Y yo: mami, mami. Y me dijo: yo te lo dije, hay poder en la sangre de Cristo. Me enganchó. Cuando llegué a mi casa, que bajo del campamento, me están esperando mis papás. Y recuerdo que habían comprado una Biblia. Una Biblia de letra grande, bastante compacta. Me la habían dedicado. Y me dice: oficialmente esta es la primera Biblia que te regalamos. Quiero que la leas y que la atesores y que cada palabra que hay en ella se haga vida sobre ti. Me da la Biblia. Acto seguido me da 2 libros. El primero que me da, bastante conocido, se llama Buenos días, Espíritu Santo. Me dijo: lee esto para que vayas conociendo quién es el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Así que ahí voy cogiendo el libro del pastor Benijín. Y acto seguido, que es donde quiero llegar, mami me da un libro con estas palabras. Me dijo: si es posible, léelo simultáneo, pero si me preguntas, comienza con este. Los 2 van a ser libros que van a marcar
pero comienza con este. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dijo, Jim, porque ahora enfrentas una nueva realidad. Es el que el campo de batalla del cristiano es la mente. Si el enemigo logra derrotarte en el pensamiento, te habrá derrotado de manera absoluta en cualquier área de tu vida. Pero si logras vencerlo mediante la palabra y el nombre de Cristo en la mente, habrás obtenido la victoria más contundente sobre todo ataque de las tinieblas. Amén. Si vences en la mente, logras vencer de manera firme y contundente. Así que allí me regala el libro de la pastora Joyce Meyer, El campo de batalla de la mente. Y me dice, léelo. Ahí fue la primera vez que logré cruzar el umbral del entendimiento de que había una batalla y un conflicto que se libraba en el pensamiento. Póngalo de esta manera. La mente es una construcción directa o un jardín que va floreciendo según el trato que se le va dando. De la misma manera que un castillo va siendo edificado por distintos tipos de bloques y distintos tipos literalmente de elementos que los van afirmando, asimismo la mente va colocando piedra sobre piedra y ladrillo sobre ladrillo, construyendo una forma de pensar particular. De esa misma forma, así como un jardín comienza a hacer brotar plantas hermosas, también hay conocido como una mala hierba, que de tiempo en tiempo tienes que darte la tarea de identificarla, porque a veces brota entre las plantas correctas, entre aquellas que están hechas o diseñadas para decorar. De hecho, hay veces que usted va a ver jardines frente a la casa que tienen piedras de colores muy hermosos, y entre piedras de repente brota una mala hierba que a veces tiene que ser arrancada, otras veces tiene que ser atacada con insecticida, porque afea, daña, corrompe la estructura y el orden de lo que está establecido. De esa misma forma, el pensamiento del hombre, del ser humano, puede ser afectado, influenciado, puede ser marcado de distintas formas y maneras, de tal manera entonces que de repente broten pensamientos, broten estructuras, patrones, ideas que comiencen entonces a socavar o a tratar de dañar literalmente lo que el Espíritu Santo está haciendo. Es por eso que necesitamos comprender, y quiero definir ante ustedes, cuando la Biblia habla acerca de las fortalezas, está hablando de pensamientos o estructuras internas de pensamiento que se establecen en la mente y que de alguna manera influyen cómo una persona piensa, cómo una persona actúa, cómo una persona percibe, cómo una persona se desenvuelve. De hecho, el proverbista declaró en el Proverbios capítulo 23 verso número 7 lo siguiente, mire esto: tal como son sus pensamientos más íntimos, así es el hombre. Nota lo que el proverbista está declarando: lo que domina el pensamiento es lo que define tu carácter. Amén. Let me say that again. Lo que domina el pensamiento es lo que define tu carácter. Por lo tanto, póngalo de esta manera: todo comienza con una idea. La idea da paso a un pensamiento. El pensamiento que se abraza se hace continuo. Un pensamiento continuo comienza a desarrollar un hábito. Y un hábito repetido define tu carácter. Pero todo comenzó con un pensamiento. Amén. Por esa razón es que el apóstol Pablo le escribe inclusive a la iglesia de Romanos en el capítulo 12. Dice: hey, espérate, no os conforméis a este siglo, sino que transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, está diciendo, mira, el sistema natural y caído de este mundo tiene una forma de operar que influencia las mentes, que influencia el pensamiento, que influencia la estructura de la mente. Y yo necesito que tú hagas resistencia. Lo voy a repetir de nuevo: yo necesito que tú hagas resistencia, porque a veces la manera de pensar del sistema es opuesta a la del reino de los cielos. Por eso es que en el sistema natural te dice, ¿sabes qué? Quiere posicionarte, pasa por encima de quien sea, pisotea hasta que suba. Pero en el reino te dicen, quiere vivir, muerte para que ganes. A mí me va entendiendo. El sistema natural te dice, retén para que tú tengas. Esa es la mentalidad. Pero en el reino dice, Dios da
semilla al que siembra. Va conmigo. Entonces comienza a ver como una contracultura, un choque de lo que establece el reino de los cielos con lo que el sistema está tratando de establecer. Por eso usted va a ver que continuamente hay un choque que se opone a las verdades de la palabra. Y Pablo está diciendo: no te adaptes, no te permitas que te moldee, no permitas que te defina. Tienes que renovar la mente. Esta realidad, mi amado, esta realidad no se vence después de 10 años en el ministerio ni de 15 años en el evangelio, ¿sabes? Esto es una batalla que continua, my God, y constante. Se está librando de forma repetitiva. Siempre habrá un pensamiento que va a tratar de redefinir lo que Dios está queriendo hacer en ti. Siempre va a haber un pensamiento que va a llegar como un cabo suelto a tratar de redefinir lo que el Espíritu Santo está haciendo, lo que habló, lo que dijo, lo que prometió. Va a ir tratando de oponerse. Y en medio de esa realidad, de ese choque, de ese conflicto, el proverbista define y dice: mira, lo que domina el pensamiento, lo que domine literalmente su interior. Otras versiones dicen: porque tal como es el hombre en su corazón, así él es él. Note esto, en la Reina Valera del 60, la manera en la que habla del pensamiento es a través del corazón. Dice: porque tal como es en su corazón, es entonces en su ser más íntimo. ¿Qué significa? Que en muchas instancias, cuando la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento está hablando del corazón, está haciendo referencia a la mente. Por eso vas a ver que dice: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque del mana la vida. De momento te dice: engañoso más que todas las cosas es él. Dice: pero ven acá, o tiene vida o es engañoso. ¿Por qué? Porque la realidad es que está diciendo: aquello que lo fomente, aquello que domina el pensamiento, es lo que terminará surgiendo y brotando. Ahora, esta realidad es tan constante y tan continua que la vida cristiana, de manera repetitiva, tiene que ser confrontada por una renovación de la mente a través de la palabra. No hay otra forma, mi amado. Y yo voy a ser bien franco en esto. Pasarán 700 años más si Cristo no ha venido. Y la única manera de tú renovar la mente es exponiéndote a la palabra. Lo voy a repetir de nuevo. La única forma de renovar la mente es exponiéndolo a la palabra. No hay cortes de camino, no hay atajos, no hay atrechos. La única forma de poder ser renovados en la mente y saber cómo opera el reino es conociendo la palabra de Dios. Por lo tanto, Pablo está haciendo una invitación en Romanos: exponte literalmente y deja que la mente sea renovada. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando miramos bastante definido, claro, que las fortalezas mentales comienzan o se repiten de forma continua, se convierten a veces en creencias, terminan gobernando, tomando determinaciones y dominando las emociones. Es probable que podamos entender esto cuando miremos cómo se forman las fortalezas mentales. Establecimos que las fortalezas mentales son patrones de pensamiento que comienzan a anidarse por un largo periodo de tiempo y crean entonces hábitos que definen nuestro carácter. Partiendo de esa premisa, la fortaleza no aparece de la nada. Se puede ir formando, número uno, por experiencias del pasado: rechazos, traumas, fracasos. Número dos, también puede ser manifiesto a través de palabras recibidas. Tú no sirves, tú nunca haces nada bien, siempre es una porquería, contigo siempre es lo mismo. Ay, Dios. Esa dinámica que va muy atada a la niñez. Voy de nuevo. Dios. Va muy atada a la niñez. Por eso tú vas a ver que muchas personas en su etapa adultez están haciendo las paces con niños interiores en ellos. Porque lamentablemente tienen marcas que se fueron gestando por palabras que se fueron pronunciando y fortalezas mentales que fueron creciendo en su interior. Esa realidad continua y constante es necesaria uno reconocerla. Número 3, por creencias repetidas, mentiras que se vuelven verdad. Voy de nuevo. Mentiras que se vuelven verdad.
Lo repites tanto, lo escuchas tanto, lo hablas tanto que de repente redefine la forma en la que te ves, redefine realmente quién tú eres. Así que de repente comienza a haber una fortaleza mental alimentada por una creencia repetida. Y número 4, pueden haber más, pero estas 4, la primera, experiencias pasadas, palabras recibidas, creencias repetidas. Y número 4, por ambientes, por atmósferas. Ya conmigo. Por atmósferas. Espiritualmente, cada lugar, queramos creerlo o no, porta una atmósfera espiritual. Usted nunca ha entrado a una fiesta de Navidad donde tú sientes como que aquí se me encaramó King Kong arriba, necesito 3 días de ayuno para bajar. ¿A alguien le ha pasado? No es. Usted nunca ha entrado a un lugar que tú dices, no sé qué es, no puedo definir, como que no me salen las palabras para explicar, pero aquí algo no cuadra. ¿A alguien le ha pasado? Son ambientes. Son ambientes. Son atmósferas. Y una atmósfera establecida por un largo periodo de tiempo crea una cultura. Y una cultura comienza a definir a una sociedad. Ay Dios. No estoy hablando del folclore, de la bomba y la plena. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que de repente pasan los años y como todo el mundo está viendo que en el Billboard aparece, que las noticias aparecen, que en Netflix aparece, que en Disney aparece, tú comienzas a decir, bueno, pues no es tan malo porque todo el mundo lo está haciendo. Yo vengo a decirte que el hecho de que todo el mundo lo esté haciendo no significa que Dios lo está aprobando. Lo voy a repetir de nuevo, no significa el hecho de que todo el mundo lo está haciendo, que el cielo y Dios lo están aprobando. Ante esta realidad, entonces comienzan a ver esos patrones de pensamiento a través de cultura, de la influencia familiar y de la influencia espiritual a lo que somos expuestos, lo que se repite una y otra vez en tu mente y en la mía, termina siendo edificado como una estructura. Ahora bien, tenemos distintos tipos de fortalezas. Mentalidad de derrota, no sé, no puedo. Rechazo, no he encontrado a nadie que me ame, nadie que me quiera. Temor, usted nunca ha visto a gente que suena el teléfono a las 2 de la mañana y rápido piensa en lo peor del mundo. Alguien se mató en motora. ¿Cómo? Patrones responden a una mentalidad preconcebida. También a la mentalidad de autosuficiencia. Yo sé, yo puedo, a mí me sale y yo lo puedo todo. Yo soy el yo puedo, yo sé. Ay Dios. ¿Va conmigo? Vaya conmigo, ya voy a llegar a la parte, pero necesito que pongamos este fundamento. Esa realidad, esa mentalidad de autosuficiencia desplaza entonces a Dios porque nos coloca a nosotros como la fuente de donde yo mismo puedo hacer mis cosas. Crea entonces una desconexión ante el principio bíblico cuando Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, separado de mí nada podéis hacer. No solamente entonces se gesta esa mentalidad de autosuficiencia, también está la mentalidad de condenación, que entonces es Dios no me perdona. Fortalezas mentales de gente que va caminando años habiendo ya literalmente sido expuesto a la verdad de un perdón que es absoluto y de una salvación que es plena, pero de repente entonces comienzan a caminar, escúchame, bajo una condenación y bajo una culpa que es infernal. Una de las estrategias más usadas por el reino de las tinieblas es hacerle creer a alguien perdonado que todavía es reo de convicto por causa de lo que había hecho. Y Pablo dijo en Romanos 8, ya pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conmigo, la fortaleza mental se va estableciendo como largos periodos. La revelación entonces de esto nos ayuda a poder entonces entender, y escucha aquí, que a veces es más complejo romper la fortaleza que echar fuera un demonio. Vamos. A veces resulta más fácil echar fuera un demonio que romper una fortaleza que lleva 10, 15, 20 años. No, Jim, es que tú no entiendes. En casa nunca hubo estabilidad. Eso de un matrimonio estable. Mi tío se divorció, mi primo se divorció, mis pais se divorciaron, abuelos se divorciaron. En casa siempre lo que hubo fue una concepción quebrada del matrimonio. Nunca nadie pasó de más de 3 años.
No, Jim, es que tú no entiendes. ¿Aspirar a qué? Si en casa nadie completó nada, nadie terminó nada. Todo fue a medias, todo fue por pedazos, todo fue a mitad. Se comienza a establecer a través del vínculo de familia patrones de pensamiento. No, brother, tú lo entiendes. Es que yo vi literalmente familiares morirse de cirrosis. Mira, mi tío alcohólico, mi primo alcohólico, mi papá fue alcohólico, mi mamá fue alcohólica. Y comienzas a decir, este es el destino que ya está trazado en mi vida. Pero yo quiero que tú sepas que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, no solo vino a romper las cadenas infernales, vino a traer renovación de mente y de pensamiento. Y el mismo Cristo que desmanteló el reino de las tinieblas y que expuso a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente en la cruz, también arranca y transforma mente, también arranca y transforma patrones de pensamiento, también es capaz de entrar a la psiquis del hombre y comenzar a balancear lo que estaba desbalanceado. Ese es el Cristo que yo le sirvo, es el Cristo que tiene la facultad de entrar en las áreas más recónditas de la mente del hombre y transformarlas. ¿O cómo usted cree que un tipo como Jeffrey Dahmer, ay Dios, de paso, la gracia es escandalosa, ¿sabe? La gracia es un problema. Todo está bien con la gracia hasta que de momento la gracia hace algo que tú no comprendes. Porque un tipo como Jeffrey Dahmer, llamado el monstruo de Milwaukee, que literalmente fue un asesino en serie, que mató más de 20 personas, que literalmente fue sentenciado a cadena perpetua y estaban buscando ejecutarlo, de repente estando en la parte más recóndita de la cárcel, saliendo una vez a la semana a ver la luz del sol, resulta que en un folleto le llegó y decía, todo el que fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Y con aquel texto le surge el convencimiento de pecado para decir, yo necesito a Jesús. Y el asesino en serie ahora comienza a decirle a los guardias penales, necesito que alguien venga a darme clases bíblicas, yo me quiero bautizar. Llamaron a 4 o 5 pastores y cuando sabían que era Jeffrey Dahmer el que iban a bautizar, todos decían, no, estoy ocupado, mucho asunto de ministerio, déjame ver la agenda, porque la gracia es un escándalo, ¿sabes? Oh my God. Y de repente llaman a Jim Ratcliffe y el bautista, y él dice, sí, vamos, no, pero escúchame, no, que vamos, no, pero escúchame, ¿tú has escuchado el monstruo de Milwaukee? Sí, no, asesino en serie, no. Sí, Jeffrey Dahmer, ok, a ese es el que va a bautizar. Dice que automáticamente comenzó a escuchar en un lado, en uno de sus oídos, como decían, que se pudra. Y en el otro oído escuchaba la voz de Dios que le decía, la gracia es para todos. La gracia es para todos. No es elitista, no es exclusivista. Es para todos. Y de repente ante esa realidad, dice que decide, cuento largo corto, decide dar las clases escondido de la familia, escondido de la iglesia, escondido de la junta de la iglesia. Cuando la junta se entera que ya va por la 3ª clase, lo citan y le dicen, tienes que dejar de dar la clasecita al tipo ese, ¿sabes? Imposible. O la dejas de dar o nos vamos. De 500 personas se quedó con 200, porque hubieron 300 que no entendían lo que la gracia es capaz de hacer. Una cosa es a veces hablar gracia y otra cosa es vivir gracia. Y esa fortaleza mental que se había quizás preestablecido en algunos de ellos, que no les hacía entender lo que era capaz de hacer el poder de la gracia y de la crucifixión y de la cruz de Cristo, comienza entonces a manifestarse. Esta realidad de los patrones de pensamiento, escuche bien, es lo que entonces gesta a que el apóstol Pablo tenga que comunicar una verdad. Y reitero lo que acabo de decir. Cuando usted mira la realidad bíblica ante la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo en el 2º capítulo, en el verso 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos
en la cruz. En otras palabras, quiera o no quiera, el reino de las tinieblas, principados, potestades, huestes de maldad, legiones en las regiones celestes, huestes de maldad, todo queda sometido al gobierno de Cristo y al poder de su sacrificio y de su sangre. Tienen que someterse, le guste, no le guste, quiera o no quiera, tienen que someterse porque los exhibió públicamente. Ahora, la victoria contra el reino de las tinieblas es absoluta mediante el poder y el sacrificio de la cruz y la sangre de Cristo. Pero cuando se trata de las fortalezas mentales, la dinámica cambia. Es un tanto diferente porque tiene que trabajar con ideas y pensamientos que se han ido estableciendo por un largo periodo de tiempo. Y ahora de repente la verdad de la palabra, el exponerte a ella, es lo que comienza a ser como un martillo que quebranta la roca. Ante esta realidad, Pablo en la segunda carta o la segunda epístola a los Corintios llega a lo que nosotros es el capítulo 10. Y cuando Pablo llega específicamente a 2 de Corintios capítulo número 10, le dice algo particular a la iglesia de Corintios. En el capítulo número 10, en el verso número 4, le dice, verso número 3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Pablo está defendiendo su ministerio. Permítame poner esto en perspectiva. Y Pablo lo está defendiendo porque habían otros supuestos maestros que están diciendo que Pablo era muy bravo por carta, pero que de frente era muy manso. Ay Dios. Y pues guapo allá de lejos. Pero de cerca, las enseñanzas son como, no sé, no sirven. Y es bravo por carta. Y Pablo, resuelto a confrontar a estas personas y hablar de la legalidad del ministerio, tiene que ir en contra del pensamiento. Ahora, ¿cuál es el detalle? Corinto es una colonia y una provincia de Roma. Roma es literalmente un paganismo rampante. Y Roma era literalmente cuna de la filosofía. Son los patrones de pensamiento y las ideas que habían, además de las distintas deidades paganas que habían en cada esquina, hacían de este lugar y de Corinto un lugar que podía tener bastante influencia de distintos tipos de pensamientos y de vertientes de ideas. Así que cuando de repente Pablo tiene que defender el ministerio, él dice, lo primero que tengo que estar claro es que lo que ellos están enseñando en contra de la enseñanza de Cristo que yo estoy poniendo no es una batalla contra ellos, es una batalla contra el pensamiento que ellos quieren infiltrar sobre la generación a la que yo le estoy predicando. Y permítame decirle que no es muy distinto a lo que vivimos hoy. Hoy en día usted está parado para predicar a Cristo en contra de 4 corrientes que tratan de ir en contra de los principios de la palabra, como a través de 20 podcasts, a través de 40 videos de YouTube, y por ahí vamos numerando. Y cada una de esas ejerce una presión para tratar de redefinir a veces la idea, el concepto y la mente. Pero de repente tiene que levantarse la iglesia de Cristo, valiente, firme, contundente, resiliente, y decirnos la verdad es una: es Cristo por encima de todas las cosas. Nada se compara a Él, nada se compara a ese nombre. Nombre sobre todo, nombre por encima de todas las cosas. Ante esa realidad, ese conflicto que está librando Pablo para defender el ministerio y la causa de Cristo, Pablo lo primero que hace es que eleva el conflicto al lugar correcto. Y Pablo dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Milicia básicamente es ejército. Y tan pronto Pablo expone esto, está diciendo, hay un conflicto, por eso hay milicia. Pero el conflicto no se libra en la esfera natural, se libra en la esfera espiritual. Por eso dice, estamos en la carne, pero no militamos según la carne. La forma en la que peleamos es distinta. Así que Pablo toma el conflicto y lo eleva al lugar correcto, al ámbito espiritual. Y ahora, estando en el ámbito espiritual, dice, ahora que estamos aquí, ahora vamos a pelearlo. ¿Con qué? Con las armas que nos fueron entregadas, que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Ahora note esto. Cuando Pablo habla acerca de las armas, que pueden ser distintas prácticas espirituales que hoy podemos continuar ejerciendo, Pablo dice, estas armas son poderosas en Dios, no fuera de Él, en Dios. Ahora note la realidad de lo que Pablo dice ahora: para destrucción de
fortalezas. Note bien que no dijo para destrucción del diablo, ni para destrucción de demonios, ni para destrucción de principados, porque ya esos están vencidos por medio de la sangre y del sacrificio de Cristo. Pablo es claro, estas armas son para guerrear contra fortalezas. Y el patrón que Pablo, o el término que Pablo usa en fortaleza es orichoma. Significa patrón de pensamiento, pero en su definición directa es castillo y a la misma vez es prisión. Y después dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, para llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Pablo entonces elabora 3 aspectos y dice, tenemos que tener en cuenta con la fortaleza, tenemos que tener en cuenta el argumento y tenemos que tener en cuenta la altivez. Mira el texto, derribando todo argumento y toda altivez. Ahora bien, vamos de atrás hacia adelante. Habría altivez, habría un argumento que entonces da paso a una fortaleza. Vaya conmigo un momento. El último término que Pablo menciona es altivez. Y dice que derribando toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, o sea, todo aquello que se levanta contra la palabra o contra el conocimiento de Cristo, llevándolo cautivo a la obediencia a Jesucristo. Ahora mire esto, Pablo dice se levanta altivez. Cuando busqué el término altivez en griego, significa una cosa alta que se eleva, como una torre que se va construyendo. Vaya conmigo, una torre que se va construyendo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esa torre se va construyendo, pero esa palabra altivez es donde mismo también procede orgullo. Es donde mismo también procede arrogancia. Ay Dios. Por eso es que el primer aspecto a vencer para un cambio en la mente siempre será romper la barrera de la arrogancia. Y la barrera de la arrogancia usualmente se alimenta del yo puedo, yo sé, a mí me sale y yo no necesito a nadie porque yo sé. Esta vaina yo la domino. Y ese es el primer obstáculo que se antepone para una mentalidad de cambio. Tú nunca has estado en un lugar donde de repente hay una palabra que está literalmente siendo edificante y tú estás en la mente repartiendo la palabra. Eso es aquello, eso es lo otro. Pero es para todo el mundazo menos para uno. ¿Alguien me entendiendo? Y tú vas como delivery boy repartiendo cada pedazo de la palabra. Y esta parte es para el otro, aquella parte es para aquel. Y cuando se habla de que estamos bendecidos en Cristo en lugares celestiales, esa es la mía. Esa es la parte mía. Resulta, mi querido amado, que la realidad es que el orgullo y la altivez se vuelven específicamente el enemigo número 1 que impide el cambio en la mente, la transformación de la mente. Porque una mente cautivada por el yo sé, yo puedo y a mí me sale, por el orgullo, no reconoce que necesita ayuda. No reconoce que necesita una intervención directa de su gracia, de su poder. Por lo tanto, lo primero que hace es que dice que derriba toda altivez. Oiga, me encanta. Derriba toda altivez, derriba toda cosa alta, toda torre que se ha elevado. Lo primero que hace es que la tira al suelo. Ahora, escuche bien, la altivez, básicamente Pablo la está definiendo, la está hablando como un pensamiento que sobresale por encima de los demás. Voy a ponerlo de esta manera y es un ejemplo que siempre comparto cuando trato de compartir este principio. Supongamos de repente que tú estás en tu casa un lunes en la mañana y a las 8:15 de la mañana te suena el teléfono y es tu doctor, tu médico de cabecera. Y de momento lo único que te dice es, ¿puedes pasar por el consultorio? ¿Sí? ¿Cuándo? Ahora. ¿Está todo bien? Pasa por acá. Es automático que comienza un conflicto acá. No es un conflicto de proporciones, de gritos. No hay demonio volando. Ay Dios. Pero aquí. Por eso cuando David el salmista escribía literalmente los salmos, inclusive el Salmo 46, cuando decía estás quieto y conocer que yo soy Dios, no estaba hablando de aquietarse, es calmarse adentro. Calmarse adentro. ¿Qué brega es calmarse adentro?
¿Qué brega es calmarse adentro? Cuando de momento Dios te dice, ¿me crees? Sí, Señor. Confía, descansa. Ay, Dios. Porque usualmente nosotros automáticamente pensamos en confiar en Dios, es accionar la fe, y la fe requiere una acción. Pero ¿qué tal cuando la acción que Dios te está pidiendo es que descanses en Él? ¿Qué tal cuando la acción que Dios te está pidiendo es descansa? ¿Me crees? Sí, Señor, te creo. Descansa. Y a veces se requiere más fe para descansar en Dios que para hacer en Dios. Ante esta realidad, Pablo entonces confronta y dice, la cosa alta se ha levantado, porque cuando el teléfono sonó y el doctor te dijo que quería verte, comenzó un bombardeo en la mente y en el pensamiento, y tú dijiste, algo no anda bien. No, pero tú, Señor, eres quien guía mis pasos. Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y comienzas en un conflicto de proporciones épicas en tu mente, en silencio. Nadie lo ve, nadie lo nota, pero estás en tú me dices y yo te digo, tú me dices y yo te contesto. Y es como un intercambio de palabras contra textos bíblicos y palabras contra textos bíblicos. Y esa dinámica no se observa, no se ve, no hay un letrero en la cabeza que vaya apuntando lo que está pasando en tu mente, pero se va dando. De repente, cuando llegas allá y llegas a donde el médico te dice, mira, ¿te acuerdas del examen médico? Sí. La mancha es cáncer. Ahora, 1, 2, 3. ¿Qué es lo próximo que piensa? Muerte. Muerte. Vuelvo y digo, es la continuidad del conflicto en la mente. Es la continuidad del conflicto que ahora ha comenzado a tomar proporciones de influencia y de fortaleza mental. Esto es tan real que en ese momento comienza una batalla. Y como toda persona y todo ser humano que siente y que padece, la preocupación se suma por aquellos que tú amas. ¿Qué va a pasar con los nenes? ¿Qué va a pasar con mi esposa? Señor, tus promesas. Y comienzas tú. Y es un golpe, es como un gancho al hígado que te doblegó y tú sientes que te tumbaron. Y ya el conteo va como por 7. Y tú estás tratando de buscar aire mientras vas sacándote la boquilla afuera para tratar de recomponerte y volverte a parar a ver si por lo menos puedes zumbar un que es un barrecampo. ¿Va conmigo? Ante esa realidad, ahora tú tenías todos los pensamientos a la par. Pero de repente se levantó la cosa alta. ¿Qué significa? Que de todos los pensamientos que estaban a la par, ahora hay uno que sobresale tanto, que es el que acapara tu pensamiento de forma continua. Ahora este pensamiento es el que te domina antes de tú acostarte, y el primero que viene cuando tú te reincorporas al levantar. ¿Cómo tú sabes que estás batallando a veces con un patrón de pensamiento? Porque ese pensamiento que causa una preocupación excesiva viene en la mañana, viene al mediodía, viene en la noche. Te levantas y ahí está. Te acuestas y ahí estaba. Ese patrón repetitivo es lo que te hace saber que hay algún pensamiento que se levantó y se volvió una cosa alta, que ahora no te deja ver con claridad, porque es como una torre que se edifica, que está en el medio, y tú estás tratando de ver las promesas, tú estás tratando de ir esperanza contra esperanza, pero tienes el aparato y la cosa alta puesta en el mismo medio. Ahora esa cosa alta que se ha levantado se levanta y se coloca y dice, ¡hey! Argumento, ayúdame aquí. Y llega argumento. ¿Y tú? ¿Qué argumento? Trabajo en colaboración con la cosa alta. ¿Cómo así? Porque argumento es lagio en griego y significa cálculo humano, razonamiento de hombre. Y ahora comienzas tú a tratar de luchar entre la lógica humana y los principios de la palabra, que a veces no son en nada razonables con el cálculo humano. Comienza una batalla de proporciones épicas en el interior que ahora toma otro plano. Porque ahora el argumento, como argumento, un argumento, escuche bien, no es otra cosa que un pensamiento que trata de convencerte de que lo que se está anunciando, diciendo, es real. Cuando este argumento llega, es como cuando estamos en una discusión. Para usted tratar de ganar la discusión, usted busca un buen
argumento, que crea un convencimiento a la otra parte de que lo que estás pronunciando es cierto. Ahora ese argumento que está diciendo cáncer, la cosa alta, está diciendo cáncer, te mueres. Ahora el argumento te dice, lo que dice cosa alta es cierto. Mira, te voy a sacar el árbol genealógico de tu familia. Tu papá se fue de cáncer, tu mamá se fue de cáncer, tu tío se fue de cáncer, a tu hermano le diagnosticaron cáncer hace 6 meses atrás, y comienza a ver la realidad del cáncer ahora dentro de todo el patrón de la familia. Ahora la cosa alta se hizo robusta porque hay un argumento que valida lo que está diciendo, y ahora comenzar a pelear se hace más difícil. Comenzar a lanzar palabras y versos bíblicos que contrarresten se hace como más complejo. Cada vez que tratas es como una bocanada de aire que se te va. En medio de eso, cuando logran doblegar, cuando no ocurre una transformación de mente y de pensamiento como habla Pablo a los romanos, ahora una vez ves que están doblegados, la cosa alta y el argumento te toman y te llevan a Orichoma, que es fortaleza, y dicen: fortaleza, encárgate. Y fortaleza, Orichoma, significa castillo, pero también significa prisión. Mire qué interesante, qué paradójico. Es un castillo, pero también es una prisión. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando llegues a fortaleza no te resistas. Te sientas tan cómodo como un castillo. Es amplio como un castillo, es grande como un castillo. No haces resistencia, no peleas, no te paras, porque dices total y todo, peor es nada, por lo menos solamente es esto. Y comienzas a tratar de conformarte y crear una adaptación a la realidad de lo que estás experimentando. Pero te tengo noticias, es solamente una fábula, porque lo que parece hoy castillo, mañana será una prisión, donde comenzará literalmente a vivir tu propósito, tu causa en Cristo, tu destino encerrado en una prisión. Entonces es ahí donde usted tiene que levantarse con la firmeza de Cristo y declarar lo que la palabra establece. La cosa alta dice: se te rompe la familia, pero mi Biblia sigue diciendo: yo y mi casa serviremos al Señor Jehová. La cosa alta dice: se te quebranta el matrimonio, pero entonces la Biblia me dice, como a Zaqueo, desciende, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. La cosa alta te dice: el cáncer te va a matar, pero la Biblia establece: por sus llagas hemos sido nosotros curados. La cosa alta dice: la escasez va a tocar la puerta, pero entonces mi Biblia declara: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. La cosa alta te dice: la muerte te va a arropar, pero la palabra dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. La Biblia dice: joven fui, envejecido y visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Alguien dice: la cosa alta dice: caminará sin sentido, pero la Biblia dice: mas Jehová cumplirá su... Alguien me tiene que entender esta noche. Hoy es la noche de tu romper toda fortaleza mental en el nombre de Cristo, y que se ejecuta un cambio sobre tu casa, sobre tus generaciones, sobre el... Alguien diga: hoy yo le voy a dar una patada a la cosa alta, pero va a descender. Hoy Dios va a enmudecer el argumento. Hoy Dios va a hacer caer la cosa alta. Hoy la fortaleza se va a quebrantar. Es la libertad a la cual Él nos ha hecho libres. My God. Esta batalla y este conflicto lo experimentan todos. Lo que pasa es que no todos lo hablan. Todos. Ministros, no ministros. Predicadores y no predicadores. Laicos y apóstoles muy ungidos. Se libran batallas de carácter mental. La muerte se filtra, pero puedes declarar como el salmista: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No podrás avanzar, pero Él es el que abre y ninguno cierra. No prosperarás, pero ahí te vas al Salmo 1 y dice: serás como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es una batalla de proporciones eternas. Y entienda lo que les voy a decir ahora acá, por favor, y hágame caso. Cuando usted está definiendo la cosa alta y usted es padre o usted tiene familia a la que depende de la postura que usted tome, usted está librando una batalla que no es solamente por usted, es por la próxima generación.
generación. Y yo tomé la determinación que los gigantes que yo enfrento no van a pasar a la próxima generación. Yo me voy a encargar de eliminar los gigantes míos. Alina, Micaía y Ezequiel pelearán con los propios gigantes que ellos tengan que enfrentar en su generación, pero no van a pelear con los míos por yo haberme amilanado y por yo haber retrocedido ante la cosa alta. Yo vine a hablar con gente sobre esta casa que están creyendo esperanza contra esperanza en lo que Dios ha hablado en estos 8 años sobre tu casa, sobre tu familia, sobre el ministerio de este lugar, y han visto cosas tambalearse, pero hoy vive Jehová y vive mi alma, en cuya presencia estoy, que la cosa alta cae, que el argumento se calla y la fortaleza se rompe. Alguien tiene que aclararlo conmigo. La cosa alta cae, el argumento se calla y la fortaleza se rompe. Es la realidad del conflicto que no tiene aspecto visual, pero define generaciones enteras. Hay casas que hoy están arraigadas a un patrón de pensamiento porque un abuelo dio paso y es lo que domina toda una familia. Yo me he sentado con personas y le he dicho, ¿y eso cuándo comenzó? No, muchacho, esto lleva años en la familia. Abuelo pasó lo mismo, mi tío pasó lo mismo, mi papá pasó lo mismo. Usted tiene que haberlo visto. Familias que parece que literalmente operan de una generación a otra en un mismo patrón. Y es como si un bucle se repitiera. Como un bucle temporal. Hasta que haya uno que con la osadía y con la valentía de Cristo diga, hasta aquí. Yo voy a romper el patrón. Aquellos confían en carros y en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Yo voy a hacer que algo cambie en el nombre de Cristo. Es la convicción que brota en tu espíritu. Oiga, de que el patrón de pensamiento y la fortaleza mental pueden ser transformados y cambiados. Mis hijos, mi descendencia, mi casa, mi familia, no será lo que un patrón de pensamiento ha querido definir. Será lo que el Eterno habló desde la eternidad. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Y ese patrón de pensamiento se hace tan real que a veces pareciera que no va a ser vencido. Y nos sentamos en mesa de negociación. Dice, bueno, de 10 áreas de mi vida, 9 están sometidas plenamente a Cristo. Que haya una que esté bajo una fortaleza mental. Y el punto es que cuando usted va a Juan capítulo 8, la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis. ¿Vio eso? Verdaderamente libre en griego significa que es una liberación plena, genuina y absoluta. No es una liberación ficticia, no es una apariencia de liberación, ni tampoco es una liberación a medias. Mi amado, Cristo no fue a la cruz del Calvario para más o menos libertarnos. Let me say that again. Cristo no fue a la cruz del Calvario y gritó consumado mes para que más o menos nosotros seamos libres de los factores y de las fortalezas mentales. Cristo fue a la cruz del Calvario, derramó toda su sangre y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que todo aquel que en él crea, literalmente, además de que no se pierda y tenga vida eterna, tenga acceso al nombre que es capaz de desmantelar las fortalezas mentales, de hacer silenciar los argumentos y de romper todo patrón de pensamiento. Esta realidad define casas, redefine ministerios, reestructura hogares. Y hoy quizás tú estás aquí aparentemente siendo el único de tu familia, porque probablemente eres tú por el cual va a entrar la solución y la gloria de Dios sobre tu casa. Que tú estés aquí en esta noche no es simplemente casualidad, es propósito y providencia divina. Y Dios te está exponiendo quizás a esta palabra para decirte, es a través de ti que voy a abrir una puerta de cambio. Es a través de ti que voy a abrir una puerta de cambio que va a hacer entonces que toda la descendencia y la casa sepa que Jehová, Dios de los ejércitos, está a favor de los suyos y que el nombre de Cristo se ha establecido sobre tu casa. Entonces, mi amado, lo que se define es muy grande. Lo que se está definiendo son propósitos eternos en nosotros y en los que vienen detrás. Por lo tanto, cierro aquí. Si hay alguien que dice, o hoy has decidido
que la mala hierba que ha estado brotando en mi jardín va a ser erradicada. Pero no voy a permitir que ningún pensamiento adverso eche a perder lo que Dios ha determinado sobre mi vida. Si ese eres tú, te voy a pedir que a la cuenta de atrás te pongas sobre tus pies conmigo y puedas decirle: yo creo en el Dios que cambia y transforma las mentes. Cierro con lo que declara el profeta Isaías. Isaías declara en el capítulo 26: mas tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Oiga, Él guarda en un shalom absoluto aquellos que en Él, ¿en quién? En Cristo. My God. Persevera. Perseverar es permanecer, constancia. El pensamiento contrario golpea, te sacude y vuelves a pensar en lo que establece la palabra y en lo que Dios ha hablado. Séquese la hierba, marchítese la flor. La palabra de Jehová permanecerá para siempre. Cuando Pablo dijo: mira, la batalla de la mente es tan real que le voy a dar una estrategia para que logren ser efectivos. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto. Si hay algo que es digno de alabanza, en esto pensar. Mantén la mente conectada a lo eterno. La Biblia definiría a lo de arriba. Mantén la mente conectada a aquello que es digno de alabanza, aquello que proporciona gratitud, aquello que es bueno, que es puro, que es honesto. Mientras mantienes la mente ligada a esto, la transformación de la mente es continua y constante. Permita a Dios que podamos hoy pararnos en la brecha y decir: por mi casa, por mi familia y por mi hogar, hoy se rompen las fortalezas mentales. Por encima del trauma vivido, de la experiencia experimentada. Si me pueden ayudar los adoradores, por favor, vayan conmigo.